Iba a decir, ¿no querés Estoy grabar? grabando. Ahí está. Eh, Algo que tienen que saber es que los materiales no son muchos los que trabajamos. La verdad, la materialidad, y más lo que es teatro platense, es muy reducida a placas de madera, listones y pintura, y con suerte tergopol, bueno, y tela de la que se consiga, porque hoy en día uno no puede elegir qué tela va a usar para la escenografía, sino es que vas y preguntas qué hay, y con lo que hay uno se arregla, es la verdad. Y más allá de que el decorado sea para el auditorio de la facultad, que es chiquito, o para el teatro argentino, este es el listón para el auditorio, para el set de cine, y no sé si lo llegan a ver, este que está acá, es el más grande que se usa en el argentino. Y este es para el auditorio. Fíjense que no hay una pulgada más. Si hay 2,5 cm, no llegan a ser 2 cm de diferencia en largo. ¿Sí? El espesor es el mismo, cambia una de las medidas. ¿Sí? Si trabajamos con metal, también esta sería la medida máxima y la mitad. ¿Sí? Una pulgada por una pulgada sería la medida estándar de caño que se usa para lo que es estructura de escenografía. Vamos a ver primero carpintería, que es lo más común y lo más barato. Después vamos a ver si llegamos a la parte metálica. Eh, En este caso son listones de pino cepillado, pero bueno, se puede usar listón de pino no cepillado, que es más barato. Depende para qué, también a veces es conveniente usar ese tipo de listón. Bueno, y placas de fibra fácil. Acá no tengo placas, por suerte no tengo, ya no tengo más el tiradero que tenía en mi casa. Estuve limpiando. Yo sí tengo. ¿Vos tenés, Nico? Bien, tenés una... Sí, tengo una placa de 4 metros por 2 Ah, metros. no, pensé que tenías un cachito de fibra fácil. No, no, tengo un montón. Ahí Vero tiene. Placa de 5 milímetros, que es una placa gruesa, ¿no? 5 es, 5,5. Sí. Que es una placa gruesa, es como las que vieron que estábamos trabajando en el taller, si no se usa una más fina que es de 3, y si es para pisarla, para transitarla, se usa la de 12 o 15 milímetros, no más que eso. ¿Por qué? Porque lo que usamos no es la fuerza del espesor del material, sino que a través del diseño le damos rigidez y le damos estructura. Darle estructura es darle porte y resistencia a una forma. Primero, para que no colapse sobre sí misma. Si yo agarro una hoja, perdón por Dios, si agarro una hoja y se dobla, Sí. ¿sí? Para que no se doble tiene que ser más grueso como el pad este que queda, pero bueno, más o menos. ¿Sí? Yo lo que tengo que hacer para que este plano, que puede ser una madera, no se doble, es darle una estructura, una rigidez, pero no sumando placas y placas y placas, o comprando una placa carísima de 30 milímetros de espesor, que también se va a doblar, sepanlo, sino que lo que tengo que hacer es contraponer esa fuerza. Por eso las maderas que usamos son rectangulares, y es algo que no se lo puedo mostrar acá porque no puedo doblar este listón, siempre se lo muestro en el taller. Pero yo este listón de 3,60 m viene en realidad, ¿sí? Es largo como oficinita. Eh, Poniéndolo en este sentido, ¿sí? Con la cara de frente a ustedes, yo ejerzo fuerza hacia abajo y no lo puedo doblar, no lo puedo doblar acá, y no lo puedo doblar cuando tiene 3,60 m, o lo puedo doblar muy poco. Realmente la deflexión que tiene es muy, muy poca. Pero si yo lo pongo de canto, ¿sí? Con la cara hacia arriba y ejerzo la fuerza en este sentido, se va a doblar y mucho. Ya directamente cuando lo ponga así en este sentido, por los 3,60 m, 65 que tiene la madera, van a ver que tiene una curvatura natural. No es que está mal la madera, sino que la madera tiene, por su grano, por su beta, una flexibilidad siempre hacia un lado. Entonces la madera no la vamos a usar así, sino que la vamos a usar en este sentido, con la placa de madera en el frente, así. Tiene que precario yo que no tengo madera. Lo que se llamaría de canto la madera, usada de canto. Tal cual, de canto. ¿Sí? Con la porción más fina, Sí. ¿sí? Que estaría acá abajo, pegada y clavada a la placa de madera. Sí.
Yo acá arranqué de una con carpintería y no les aclaré porque supongo que leyeron el cuadernillo, que tenemos dos grandes divisiones de decorados, ¿sí? Decorados con tela en el frente y decorados con madera. Los decorados con tela llevan una estructura de travesaño y larguero exactamente igual que los decorados de madera, pero con la salvedad que lo que cambia es la orientación de cómo se usa el grano de la madera, ¿sí? Lo que es la estructura interna del listón rectangular de madera. Pero en sí la disposición es muy similar, la distancia a la que se ponen los largueros y travesaños es similar, pero como tienen distinta tensión cada tipo de decorado, es que vamos a ir girando y encastrando de distintas maneras la madera. Nos vamos a concentrar hoy en lo que es carpintería para decorados con frente de madera, porque ustedes van a tener que diseñar un decorado con una puerta. Cuando los decorados tienen puerta, sí o sí o conviene en un 95% que el frente sea de madera. Primero que nada, porque si es de tela el frente, lo que sucede es que cuando dan un portazo, se infla el decorado. Y si el chiste no es ese, no está bueno, que justamente se infla el decorado. O si tienen que hacer fuerza para abrir la puerta, lo que van a hacer es fuerza contra una tela y se va a notar que la pared es flexible, digamos. Entonces no nos conviene hacer decorados de madera entelados para una puerta ni para una ventana. Tienen su utilidad, obviamente, los decorados entelados, por eso es que en el apunte la mitad son entelados, la mitad son completamente de madera. Pero justamente los de madera completos son más difíciles. ¿Por qué? Porque son más pesados. Al ser más pesados, requieren más precisión en lo que es la construcción y la unión de los materiales. Pero en sí, bueno, y es más difícil porque hay que encastrar las maderas. Se trabaja de esta forma, que es por encastre, cuando va con cubierta de madera, y cuando es con cubierta de tela, van apoyados, ¿sí? Que es de esta forma. Lo hace mucho más sencillo de trabajar y con menos precisión de herramienta, y también nos permite hacer un juego más práctico para escuadrar una estructura. Escuadrar es que no pierda la rectangularidad de la estructura o de la placa. Sería. Por eso cuando la estructura, la placa no es rígida con una madera, sino que es una tela, se necesita una estructura que permita poder tensionar la tela para que no pase esto, y que no se doble y pierda rigidez. Con las placas de madera no pasa eso, porque la tensión no permite que uno lo deforme de este sentido, pero sí se comba, sí se dobla hacia adelante y hacia atrás, por eso atrás va a estar perpendicularmente el grano de la madera para darle rigidez. ¿Sí? Ahí sería el detalle. Y eso requiere, vieron que en la foto yo estaba enseñando cómo atornillar y agujerar la madera, pero siempre alrededor había alguien sosteniendo, siempre había alguien ayudando, como el gato de Nico, nos está ayudando Sí. con su colita. Oh, más lindo. Pero cuando uno trabaja con las estructuras de madera sin placa debajo, lo puede hacer solo. ¿Sí? Un día, en 12 horas de trabajo, hice 8 decorados de tela, yo solo. ¿Sí? Con una plantilla para que me salgan todos iguales, pero uno lo puede hacer porque es más fácil. Pero cuando uno trabaja con decorado de madera completo, por lo menos necesitas que una persona te ayude. Tiene que ser 2 personas en una mesa de trabajo porque no hay forma. Y si hay más personas, mejor todavía. Vieron que era una clase completa, eran 20 y pico, pero esa vez nos separamos en grupos de 6 alumnos y trabajaban 2 horas para que todos puedan manipular las herramientas y además para que no estén la mitad de brazos cruzados mirando solamente. Pero en un taller de carpintería, 3, 4 personas son necesarias y a veces más, y un montón de herramientas para poder sostener la estructura hasta que pegue y hasta que esté fraguado el pegamento, ¿sí? Que es muy particular. Entonces, hasta acá vamos, ¿sí? Tenemos decorados a la italiana, que se llaman los que tienen puertas y ventanas con toda estructura de madera, y a la francesa los que tienen cubierta de tela con estructura de madera. Cuando nosotros decimos bastidor,
nos referimos justamente a lo que es la estructura en sí del decorado, ¿sí? O las partes que conforman un decorado. Cuando hablamos de decorado, nos referimos a lo estético, a lo visual, ¿sí? De frente veo una fachada con una puerta, eso es un decorado. Si veo un cielo pintado en una tela, también es un decorado. Si veo una Claro, el columna, decorado, claro. también es un decorado. Si digo Julia que se calle, también es un decorado, ¿sí? Claro. Todo es decorado. El decorado no nos define mucho, salvo que no lo vamos a pisar. Si yo tengo que pisarlo, ya no es un decorado, es un practicable, por la palabra de practicar, o practicabili, no me acuerdo cómo era en italiano, ¿sí? Que yo me puedo parar arriba y no se va a romper, o yo no me voy a caer, no me voy a lastimar. Y una mesa no es practicable por más que yo me pueda subir, sino que es algo para que yo use como un mueble. Que yo pongo un plato y me siento a comer, o pongo la computadora y doy una clase. Sí, eso es lo que se llama utilería, que está relacionado más con el mobiliario, con cosas chicas. Más allá de eso, ¿sí? Los materiales son siempre los mismos. Tela pintada, placa de madera pintada, con estructura de listones de pino de 2x1. 2x1 lo decimos en pulgada porque es la costumbre, pero si yo le acerco la cinta métrica, no tiene 2 pulgadas por 1, tiene un poquito menos. Y esto siempre es cambiante, depende del proveedor, depende de la maderera, y siempre hay que estar chequeando de qué tamaño se consigue el listón. No nos vamos a concentrar en esto porque esto es muy de cuando uno va a hacer cálculos de materiales, porque más allá de los milímetros de diferencia que pueda haber, hay otro gatito más. Oh, En sí el diseño van a ver que son similares. Y voy a compartir el cuadernillo 5. Y lo voy a tener que girar. Bueno, acá está toda la explicación, un poco más o menos lo que estuve hablando. Y por cada plano hay también una explicación. Uy, ¿dónde está para rotar? Ahí está. Ahí se ve, ¿no? ahí está. Sí. Bien, en este caso es un decorado entelado, no tiene mucha vuelta. Vamos a concentrarnos en lo que tienen placa de madera. Como primera diferencia van a ver que en la vista posterior tiene el rayado que indica qué material es. Esto no es de sólido, no es indicación de sólido, sino que es referencia de materiales. Es muy similar. Y van a ver las 4 vistas, que en realidad 3 vistas ya vimos, no vimos vista posterior, pero la vista frontal, planta y corte ya lo vimos. La diferencia es que en la vista frontal acá estamos de frente al decorado, no de frente a la escenografía completa, sino solamente de frente al decorado. Si este decorado después en planta va en diagonal, no nos importa, acá yo lo veo de frente. Si acá tienen otro decorado que también está de frente, está siempre de frente. Y no están aclaradas las vistas, que esto es vista frontal, vista posterior, corte y planta, porque ya el sistema de por sí preordena ese orden. Si yo cambio el orden, sí tengo que aclararlo, ¿sí? Como en este caso. En este caso no entraron todas las vistas en la hoja, y acá abajo dice vista frontal, superior, posterior, además esto no es planta, es superior, y acá está vista lateral y corte. Y en otra estaba la planta, en otro plano. Y había uno con puerta. Bueno, este es similar a lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Un decorado que tiene una abertura para la puerta. Y la puerta se hace aparte, por eso la puerta no está acá en el mismo plano. Primero porque no entra. Y segundo porque se construye aparte. Y si queremos que lo construyan aparte, lo mejor es que estén 2 dibujos separados o en 2 planos separados para que el carpintero no haga en una sola pieza un decorado que mide 2,80 m por 2 metros de ancho y que sería muy, muy pesado, ¿sí? Lo que van a ver siempre que se repite en todas las vistas es que tenemos listones en relación ortogonal, en ángulos de 90 grados, en este caso los que tienen madera. Voy a hacer zoom. Ven que siempre se dibujan cuadrados o rectángulos en la vista posterior.
Bueno, acá no tiene estructura en el medio, la estructura está en el lateral, pero también es cuadrangular la estructura. En este caso no. Y vamos de vuelta al de la puerta, ¿sí? ¿Y esto por qué sucede? Porque necesitamos optimizar la unión de los materiales. Si uno de estas maderas en este sentido, en ángulo, pensé que no se tocan completamente y me va a costar que esta unión sea firme y que no suceda esto. Ujú. Entonces, todo lo que es estructura de madera, a la italiana necesito que la unión sea Perfecto. escuadrada a 90 Claro. grados, para que la cola vinílica que está acá pegue en la superficie del otro listón y los tornillos no hagan este juego, porque cuando hace un poco de juego, el metal se quiebra. No sé si lo saben. Si la estructura yo necesito que tenga diagonales, tengo que trabajar la madera en este sentido. Sí, a la francesa, para poder darle el ángulo que yo quiera, tener mucha superficie para contactos y después poder cortar los sobrantes de madera y tener un buen agarre. Más allá de eso, siempre vamos a tener listones verticales, que se llaman largueros. Todo lo que es verticales, sea la francesa, sea un practicable a la italiana, todo lo que es vertical le vamos a decir larguero, porque son las maderas más largas generalmente, ¿sí? ¿Más? Siempre aclaramos, porque después viene el ejemplo de la pantalla de 2 metros de alto por Sí. 18 de ancho, ¿sí? Que ya lo decimos con Acá Julia. la más larga. Sí, ya sé. Y los listones que están horizontales se llaman travesaños, ¿sí? Como el travesaño del arco, así se acuerdan de esa palabra. Entonces tenemos siempre largueros y travesaños. Bien. Y tienen una distancia entre sí, todos los largueros los largueros y los travesaños. Esa distancia generalmente es de 1 metro como máximo y como mínimo 60. ¿Sí? Más juntitos ya no tiene sentido. ¿Serio? Generalmente para lo que es televisión y cine, los listones de madera se ponen cada 60 centímetros, para que la placa, por nada del mundo, se doble. Ujú. Más que nada cuando se trabaja con fibrofácil en el frente. En teatro, que hay mucha distancia, se puede usar hasta 1 metro de separación entre largueros y travesaños, que no pasa nada realmente. Si hay alguna torcedura en la placa, un bollo, digamos, una parte hundida, no se llega a distinguir, salvo que la luz sea muy rasante y hay signos de chava que la placa está media combada, pero generalmente no sucede eso, ¿sí? Entonces lo que van a ver es que cuando uno tiene que diseñar una vista posterior, primero va a cubrir de madera todo lo que es el contorno. Voy a volver a la vista. Uno cubre de madera todo lo que es el perímetro del decorado. Y después empezás a ver, bueno, cuánta madera te falta en el interior, ¿sí? ¿Qué es lo que le da la estructura? Y por eso es que las puertas y ventanas suelen estar en el medio, más o menos en el medio del decorado, para que haya suficiente espacio para acomodar por lo menos 2 largueros de cada lado, para que le hagan estructura y fuerza, ¿sí? Esta medida es la que recomendamos que no sea menor de 40, 30 centímetros, ¿sí? Para que no suceda de que se tuerza o que se gire la estructura porque tiene muy poco material. Si hay poco material, hay poca fuerza y poca resistencia, ¿sí? Todo lo que es la parte interna, ¿sí? Lo vamos a ver en la clase que viene, para no colapsar en una sola clase, y para que empiecen a trabajar de a poquito. Y pueden ir aplicando, porque más allá del cuadernillo que habla así de generalidades, después cada diseño en particular, que viene de una vista frontal, va a tener su resolución, o más de un tipo de resolución, de lo que es la estructura posterior. Cuando decimos posterior es donde se ven los largueros y los travesaños, ¿sí? Entonces, en el trabajo práctico que arrancamos hoy se va a terminar en 3 semanas, ¿sí? Sí, tienen 1, 2, 3 fechas de entrega. O sea, dentro de un mes lo van a terminar, ¿sí? 4 semanas. Van a arrancar, primero que nada, eligiendo, a modo de inspiración, una puerta
y un pedazo de fachada de un edificio de La Plata. La recomendamos, esperen que muestro el ejemplo que saqué hoy rapidito por el barrio. Les recomendamos que sean de las casas típicas de lo que es casco fundacional de La Plata, y no casas contemporáneas, no frentes de edificios, ¿sí? Ahí se ve. Ujú. Onda este estilo, ¿sí? Que sean estilo italiano, que es lo que predomina en la ciudad, que pueda tener una hoja o dos hojas, en este caso la puerta. No hay problema si tiene hay un escalón, que es típico que haya un escalón. ¿Sí? Esto literalmente acá a la vuelta de mi casa. ¿Sí? No es necesario que vayan a sacarle fotos, yo acá le saqué foto para que entiendan a qué nos referimos, para poder ver en un estilo de puerta, y más que nada poder ver y entender las proporciones. ¿Sí? Por más que uno, van a ver ahora, yo adapté las proporciones a que entren en un decorado, para que me entren en la hoja A4, porque acuérdense que seguimos trabajando en hoja 4, vertical en este caso, y en la vista, perdón, en la hoja tienen que entrar dos vistas siempre, ¿sí? La semana que viene van a hacer la vista frontal y lo que es la vista en planta. Y ahora les paso a compartir el práctico. ¿Se ve ahí? Ahí está, ahora sí. Va, se Bueno, ve no, la hoja en blanco. sí. Cambié el rótulo porque si no, no entra. ¿Sí? Le puse, bueno, tarea 5 porque dentro del mismo trabajo práctico le vamos a dar 3 tareas, las 5, las 6 y las 7, con distintas fechas de entrega. La escala es la misma y en este caso van a tener dos vistas. La vista frontal y la planta. Puse vista sola porque no iba a entrar, me parece. Una vez que establecen la hoja y eligieron una fachada, primero van a hacer un croquis de lo que va a ocupar cada vista. ¿Sí? Fíjense acá, lo van a ver escrito. Le decimos que trabajen más o menos un tamaño de decorado de unos 3 metros de ancho por 4 de altura, y con una puerta de más de 2 metros de alto por 1 metro de ancho aproximadamente. Que más o menos está en el centro, no está en el medio del decorado, pero está casi en el medio. Entonces primero van a plantear con lápiz muy suavecito, más o menos como sería el decorado de frente, y debajo la planta. Van a dejar medio metro, un poco más, y acá lo que van a tener en cuenta es cuando representen la planta, que ya no van a tener una sola línea, sino que lo que van a representar es la madera vista de arriba. Entonces ya no es una línea, como venían trabajando, sino que van a ser dos líneas. Porque en la escala 1 en 20 se puede llegar a ver las dos líneas tranquilamente. Y van a tener que usar la mitad del cuadradito, ¿ven? Porque tiene Ahí 5 está. centímetros, como mucho, esta madera. Entonces ya no van a trabajar agarrados a los cuadraditos, sino que una de las líneas, preferentemente la que está atrás, lo van a hacer por la mitad, para que tenga justamente 2,5 milímetros en escala de regla, Un 20, para poder claro. representar los 5 centímetros. ¿Sí? Una vez que tienen esquemáticamente trazado el decorado, y acá ya está casi terminado, lo que van a hacer es tomar de referencia una imagen, la pueden poner en el Classroom, pero no nos importa tanto que no vamos a hacer una reconstrucción de fachada ni nada, sino es para que no inventen y sea más fácil el trabajo, es tomar Claro, en lo pueden cuenta. reformar incluso. Sí, fíjense que yo acá dibujé cualquier cosa. Después me di cuenta que Quedó un poco más de co. sí, me quedó más art deco, más, Sí. sí. Pero bueno, se sigue viendo la idea italiana, los dos paños, eh, y las molduras también, las reformé como quería. Y la idea es que puedan jugar para la semana que viene y plantear volúmenes en la fachada, porque lo que tienen las fachadas son volúmenes, y más o menos una estructura, porque en planta solamente se ven los largueros. Fíjense, acá están los largueros, están cortados por la planta, pero bueno, si no los entienden no hay problema, no los dibujen, pero sí imagínense esa fachada
cortada. Imaginen Acá está la vista frontal y cómo se vería cortada, tal cual. claro. Acá están los volúmenes. La puerta yo la dibujé acá en la vista frontal, pero después en la planta no la paso. Sí, acá está como a modo de referencia. Si la quieren dejar en color o en línea más fina, no hay problema, que es lo que debería haber hecho yo. Voy a hacer ahora. Esto iría en línea fina. Sí, ahí está. Para que no moleste. Y las molduras. Bueno, yo haga la moldura, me quedó como el cráneo de un animal, pero en realidad es la hoja esa de estilo así medio romano. Y es plantear las formas con un diseño muy sencillo para empezar a entender cómo es esto de las vistas que se conectan entre sí, pero ya ahora le vamos a agregar una vista posterior, que es lo que no veníamos trabajando, para empezar a entender lo que es estructura. Porque no podemos seguir viendo la escenografía si no empezamos a entender de materialidades. Sería muy fácil continuar el resto del año con papel, con cartón, con volúmenes, con tergopol, con diseños de cáscara por fuera, pero el año que viene vendríamos con todo este arsenal. Imagínense que en abril, mayo, si volvemos a clases, ya vamos a tener que construir los paneles que nos quedaron del 2019 y no van a entender de qué estamos hablando, ¿sí? Que no es la idea que no entiendan de qué estamos hablando. Entonces, está bueno que ya desde ahora sepan que la escenografía tiene diseño, la escenografía ocupa un espacio, pero la escenografía también es material. Y los materiales no son difíciles de trabajar, pero hay que conocerlos. Y hay que conocerlos para poder diseñar estructuras que se soporten y no cáscaras muy bonitas que después le preguntan, ¿y esto de qué se va a hacer? Y nos digan de papel y madera, y papel y cartón, tergopol, tela, y ahí quedó. ¿Sí? Tienen que saber de qué va a estar hecha y tienen que saber qué costo va a tener, qué peso va a tener, quién la puede construir. ¿La pueden construir ustedes? ¿Conocen a alguien, un carpintero? ¿Alguien que talle tergopol? Tallar tergopol en este tamaño pequeñito, bueno, esto no es tergopol, pero en este tamaño es muy fácil. Trabajar el tergopol en escala de escenografía es muy difícil, ¿sí? Porque estamos hablando de fuerzas que tensionan mucho. Uno pega tergopol sobre un cartón, no pasa nada. Pegás tergopol sobre una madera y la madera quedó completamente curvada cuando se seca la cola vinílica. Y el tergopol tiene mucha fuerza y dobla la madera. No sé si sabían eso. El tergopol dobla la madera cuando se Sí, pega. no instantáneamente, pero sí. De un día para el otro tenés los decorados todos curvados y no hay forma de que vuelvan a estar en su posición, salvo que le hagas un torniquete por atrás y le ponga más estructura, ¿sí? En cambio, cuando pegas tergopol sobre tela no pasa nada, si la tela no está tensada, pues la tela justamente tiene una red de tejido que permite que se amolde a la fuerza que hace la cola vinílica y el tergopol. Y lo que nos va a permitir este tipo de dibujo es poder ver planta, corte, vista frontal, vista posterior, en la misma escala que venían trabajando, pero con mayor detalle. Porque vamos a poder representar estructuras con listones de 2,5 por 5, ¿sí? Que es en centímetros lo que mide esta madera, ¿sí? ¿Se entendió más o menos lo que tienen que hacer para la semana que viene? Sí. Bien, ahora cuando salgamos yo ya activo la tarea para que la lean en Classroom. Cualquier cosa que no entiendan nos preguntan. Nos consultan. Y recuerden que por ahora es borrador, ¿sí? Puede estar hecho en lápiz, no tiene por qué estar hecho en tinta. Si le ponen tinta mejor, porque seguimos corrigiendo el tema de valores de línea. Y es solamente una hoja. Si agregan la foto de la fachada, mejor. Pero no se compliquen con fachadas curvas, no piensen en molduras complicadas. Y si la moldura que eligieron es complicada, bueno, primero vayan a los planos más grandes y después vayan a lo más sencillo. Recuerden, tengan en cuenta que lo que es el plano del decorado es el relieve más bajo. Todo lo que sea moldura va a ir hacia afuera. Tengan en cuenta de que no se compliquen con caladuras más que la puerta. Ya la puerta es una caladura, no le agreguen más caladuras al decorado. No es que no se pueda hacer, sino que agrega una complejidad para un nivel más, a un trabajo siguiente. ¿Sí? Por ahora, trabajen en lo que es la superficie
hacia arriba, agregando material y no sacando. ¿Sí? Es una forma de trabajarlo muy, muy sencillo para un primer trabajo de construcción. ¿Sí? Este tipo de plano nosotros le llamamos despiezo o despiece porque muestra cómo se va a construir el decorado y cómo es el decorado. Entonces la palabra técnica que usamos es esa, que son despiezos o plano constructivo, que es más largo, pero es más correcto. Ulala, señor francés. Hola, la, Plano constructivo. tal cual. Bien, ¿alguna pregunta o duda? En el chat no hay nada. Mucho silencio, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Preocupante. No, o sea, yo supongo que van a empezar a llover las preguntas una vez que tengan la hoja, lo empiecen a buscar como, ¡ah! Ahí nos vamos a dar cuenta. Bien, A tengan mí en me quedó cuenta una que duda de una palabra practicalada, ¿puede ser? practicaladas Practicable, claro. son las practicable o practicaladas son las tarimas que se usan Sí. en los escenarios. ¿Sí? Para hacer ¿Es lo distintas mismo? Es lo mismo. En realidad, sí. Pasa que normalmente yo lo he escuchado practicalada cuando son varios practicables o varias tarimas, digamos, que conforman como una gran superficie o cambio de nivel en el piso que estés trabajando. Y Como el practicable es uno solo, digamos. es una Las sola tarima, practicaladas son un claro, montón de practicables juntos que arman un nivel. como el cardumen de practicables. Bien. La manada. Justamente con el tema del lenguaje, no le subimos el cuadernillo número 1, que es el que tiene un montón de terminología de teatro, así que ahora lo voy a compartir en el Ujú. tablón del Classroom para que lo lean, no es para que lo estudien, pero hay muchas palabras que están ahí, el significado como practicable o practicalada, decorado, planta, documentación técnica, Utilería. hay un montón de utilería, hay un montón de definiciones que están ahí. Pero obviamente cualquier definición o duda que tengan nos preguntan, así pueden seguir adelante. ¿Sí? Ujú. Buenísimo. Entonces nos estamos viendo Buenísimo. Nos vemos el martes que el viene. martes que viene. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Hasta Adiós. A luego. ustedes. Chau, Chao, nos chau. vemos. Cuídense. Chao.